Saludos y bienvenidos una vez más a esta experiencia educativa en Español Básico 2 o, como mejor se dice, lectura, redacción y composición. Y hemos llegado al módulo número 6, en donde ya, ¿verdad? Desde el módulo pasado hemos estado adentrándonos a los géneros literarios básicos o bases, ¿verdad? De la literatura. Y esta semana vamos a trabajar con uno de los géneros literarios preferidos para mí, que son los cuentos, las historias, ¿verdad? Y es bien interesante reconocer que me fascinan escuchar las historias y que los cuentos se hicieron para contarse, provienen de una tradición oral, en donde una persona comparte con otra su historia o comparte con alguien la historia. Y viene, ¿verdad? De muy atrás, vamos a ver los orígenes de este género literario de los cuentos. Pero todo el mundo sabe lo que es un cuento. Nos criamos escuchando cuentos. Y muchas veces dimos por sentado que los cuentos que escuchábamos eran cosas que eran reales y verídicas, hasta que un día un maestro o nuestros propios padres nos reventaron la burbuja y nos dijeron, y descubrimos lo que era la fantasía y lo que no podíamos interpretar de manera literal. Pero sí, hay algo demasiado maravilloso que quizás cuando tú lo lees puede ser una historia demasiado fantástica para ser real, y no lo es. Y es la historia de la salvación. Cuando nosotros vemos en la Biblia y leemos esta historia de cómo Jesús, siendo Dios Todopoderoso, se encarnó a través de un niño, creció en este mundo, caminó durante 3 años y medio enseñando y pregonando su mensaje, cambiando vidas, entrenando a los discípulos, para luego morir en una de las muertes más terribles y más humillantes que existían. Y no se quedó ahí, sino que resucitó y está en el cielo y desea que tú puedas estar con Él muy pronto, porque Él vendrá a buscar a sus hijos por fin para liberarlos del peso del pecado y de la tragedia de una vez y por todas. Y muchas personas escuchan esta historia y dicen, esto es un cuento, esto es una historia llena de fantasía, pero la realidad es que no hay nada más real en la historia que la historia de Jesús. Así que vamos a hablar de los cuentos y cada uno de ustedes eh, también tienen una historia que podría motivar, redactar un cuento y hasta una novela. Quizá usted diría, profesora, si yo le cuento a usted mi vida, usted se sienta conmigo y escribe una serie para Netflix, ¿verdad? Todos nosotros hemos tenido, ¿verdad? Situaciones o venimos de contextos o tenemos experiencias y vivencias que pudiéramos con ellas crear arte. Y ese es el propósito del foro de esta semana. Si tú tuvieras que escribir un cuento que se base en tu vida, ¿cómo se titularía? Así que te invito a que pases por el foro y puedas compartir tus historias, tus pensamientos creativos y puedas reaccionar también a la publicación de otros compañeros que también van a compartir de igual forma. Si yo fuera a escribir un cuento que se basara en mi vida, ¿cuál sería el título, verdad? Y estoy deseosa por empezar a leer esos foros y poder ver esas historias. Pero vamos entonces a hablar un poquito de lo que esta semana vamos a estar trabajando. Y lo primero es que tenemos que definir lo que es el cuento. El diccionario de la Real Academia Española, como dice la presentación, nos dice que es una narración breve de hechos que pueden ser imaginarios o reales. Así que tú con tus hechos reales puedes escribir un cuento donde se desarrolla una historia de manera simple, con pocos personajes, que suele resolverse de una manera muy sencilla. Así que fíjese que ya de la, ¿verdad? Viendo la definición de lo que es un cuento,
Según el diccionario de la Real Academia Española, tenemos varias de las principales características del cuento, entre ellas su brevedad. Para que un cuento sea cuento, tiene que ser breve, ¿verdad? Así que esto va a implicar que estos cuentos van a tener un solo problema que se va a resolver. Y siempre me gusta hacer esta analogía o esta comparación que no le hace justicia, pero nos ayuda a entender. Un cuento es como un capítulo de la serie favorita que tú estás viendo ahora mismo. Eso sería un cuento. Cada capítulo de una serie tiene un problema que se debe resolver al final de ese capítulo o al final del próximo, pero no más de eso. Que son problemas relacionados con un problema mucho más grande, pero que está ahí latente y en ese capítulo de ese día se va a resolver esa situación en específico. Pues esos son los cuentos en comparación con las novelas. Las novelas podríamos compararlas y no le hacemos justicia, pero una novela la podemos comparar con una serie en donde hay muchos problemas que hay que resolver, hay muchos personajes, la trama es complicada y el cuento vendría a ser ese capítulo que tiene un solo hecho. Bien interesante las distintas definiciones que aparecen o que muchos grandes cuentistas de la literatura universal dicen. Por ejemplo, Julio Cortázar dice que el cuento es una esfera perfecta. Recuerden, una esfera, donde cada palabra tiene una función precisa. Es breve, pero impactante. Así que es bien importante que sepamos que los cuentos son breves pero impactantes. Breves, pero impactantes. Edgar Allan Poe dijo que el cuento es una narración corta que debe poderse leer de una sola vez, con una estructura cerrada, ¿verdad? Y un efecto único. Así que eso que nos habla de que es una estructura cerrada, es que el cuento, al ser tan breve, no se presta para tener una diversidad de estructuras, sino el cuento tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un fin y se acabó. ¿Ok? Horacio Quiroga nos dice que el cuento es una historia donde cada palabra contribuye al efecto final y no hay elementos innecesarios. Por eso es que me gusta el cuento, porque el cuento es sumamente preciso, va al grano. Esto pasó y esto se acabó. Inclusive a veces yo veo cuentos que tienen 2 y 3 páginas y hago, para mí la genialidad de un cuento es poderte impactar con la menor cantidad de palabras y poder crear un efecto en ti como lector. ¿Ok? Bien, así que existen básicamente dos tipos de cuentos. Está el cuento popular y está el cuento literario. Cuando nosotros hablamos de los cuentos populares, vamos a diferenciar que hay una producción de cuentos que no se pueden considerar como textos que forman parte de la literatura. Nosotros, ¿verdad? Vimos algunas características de la literatura y entre ellas se encontraba la capacidad de la literatura de poder tener varios significados, ser plurisignificativa. Y hay unos cuentos infantiles, todas estas historias de Disney, todos estos cuentos infantiles se conocen como cuentos populares y que básicamente los cuentos de hadas, las leyendas, algunos mitos, las fábulas donde los animales hablan, todo eso se considera, según ¿verdad? Los críticos de la literatura, como cuentos populares. Ahora, el cuento literario es aquel cuento, ¿verdad? Que puede clasificarse, puede ser un cuento, por ejemplo, sociológico, en donde a través de ese cuento se marca o se ve la vida y los problemas sociales de una época en específico. Tenemos el cuento histórico que voy a entretejer el hecho histórico real con mis hechos
un tanto ficticios. Tengo, ¿verdad? Puedo hablar de los cuentos de terror que escribía Edgar Allan Poe, se conocen como cuentos literarios. Podemos hablar de los cuentos de detectives, ¿verdad? Que también ocupan gran parte de lo que es la literatura. Así que estos cuentos populares se catalogan como para literatura. Son cuentos simples que no albergan una gran profundidad de ideas, así que ahí ponemos las historias de Disney, los cuentos infantiles, entre otros. ¿Ok? Así que tenemos que ver qué hay y los cuentos que vamos a trabajar, ¿verdad? En el análisis durante estos días van a ser cuentos literarios, literarios. Así que cuando nosotros hablamos de los orígenes históricos, ¿verdad? Del cuento, pues tendríamos que decir, ¿verdad? Y no podríamos fallar. Estoy buscando aquí mis notas y hablar que básicamente los primeros cuentos que se encuentran son cuentos que fueron generalmente anónimos y se encontraron escritos sobre paredes vinculados con lo que era la mitología, los cuentos de hadas y uno, ¿verdad? De esos cuentos de héroes. Y ahí encontramos, ¿verdad? En España, los cuentos, ¿verdad? De el conde Lucanor, ¿verdad? De Juan Manuel. eh, Podemos hablar en Inglaterra, los cuentos de Canterbury, ¿verdad? Que eran cuentos breves. También encontramos en África, en la parte de Egipto, otros tipos de cuentos que se encontraron escritos en todas esas construcciones y en los papiros. Podemos hablar de que, por ejemplo, la Cenicienta fue prácticamente uno de los primeros cuentos de crítica social que existieron en el mundo, ¿verdad? En Francia. También tenemos, ¿verdad? Las mil y una noches, que prácticamente se convierte los cuentos, estos cuentos árabes de las mil y una noches en el paradigma o la estructura que posteriormente seguirían otras personas que escribían cuentos. Y es bien interesante, ¿verdad? Y si tú nunca has leído este libro, te invito a que busques y leas un poquito sobre las mil y una noches, porque es la historia de este jefe árabe, ¿verdad? Ahí en esta parte que quiere, es un caprichoso, quiere buscar a todas las chicas vírgenes del reino y estar con ellas esa noche y matarlas. Hasta que se dio con esta chica que estaba deseosa de vivir y se inventó, ella dice, yo tengo que sobrevivir porque yo sé que en la mañana él me va a matar. Así que yo tengo que hacer algo para lograr que él no alcance su objetivo y luego quiera matarme. Ustedes pueden entender. La cuestión es que ella decide entretenerlo esa primera noche y le cuenta un cuento. Y esto es como que un cuento dentro de otro cuento. ¿Ok? Y ella le cuenta este cuento y son cuentos que recogen lo que era la cultura árabe de ese tiempo. Estamos hablando del siglo XVIII, en el que se escribe, ¿verdad? Pero es inspirado, ¿verdad? En la cultura de... Y el jefe árabe, ¿verdad? Que ahora no me viene a la mente el nombre de cómo se llamaba el rey, cómo le decían al rey. La cuestión es que él estaba tan fascinado y la manera de ella contar el cuento le fascinaba tanto
que él se quedaba pegado, se quedaba dormido, no cumplía su objetivo y entonces él decía al próximo día, esta noche sí, esta noche te voy a matar. Así que pasaron 1000 noches y ella logró, y entonces ese libro recoge 1000 cuentos distintos, por eso se llama La Mil y una Noche. Y la una noche, ¿verdad? La próxima noche después de las 1000 es pues ya la historia de amor, porque durante el compartir esos 1000 cuentos con él, él se enamora de ella y le declara su amor y pues no la mata. Así que está bien interesante. Disculpen que les haya hecho el spoiler del final, pero ¿verdad? Si no lo vas a leer, pues ya sabes. Esta fue la obra que marcó el origen histórico del cuento. Esta obra de las mil y una noche. ¿Ok? Pero el cuento se va en el siglo XIX, el cuento va poco a poco renovándose y básicamente adquiere un giro tremendo cuando a mediados del siglo XIX este género florece en Estados Unidos y uno de los cuentistas más famosos, Washington Irving y Howard y Edgar Allan Poe, viran todo esto y aportan al crecimiento del género. Y por otro lado, en Rusia, Gogol y Chekhov también desarrollan este género y en América Latina nosotros pues tenemos a un Jorge Luis Borges que se convierte en el cuentista por excelencia y que muchos otros autores de esta área lo empiezan, ¿verdad?, a imitar. Así que es bien interesante los orígenes del cuento y cómo, ¿verdad?, poco a poco fue evolucionando. Así que, ¿verdad? Básicamente el cuento nace desde que el hombre es hombre y tiene la necesidad de contar, ¿ok? Así que se considera como una de las fuentes más antiguas y prácticamente es una necesidad del ser humano de mantener, ¿verdad? Su historia, mantener y poder escribir. Acerca de su existencia, una necesidad existencial. Así que vimos, ¿verdad? Algunas características esenciales, como les dije, la brevedad y la ficción, ¿verdad? Hay una ficción, obviamente hay una historia, ¿verdad? Hay unos hechos que se van desarrollando pero tiene que ser de una forma breve, es una de las principales características. Así que al ver este mapa conceptual, este esquema, podemos ver que podemos decir que el cuento es una narración breve basada en hechos reales o imaginarios. Hay los dos tipos de cuentos, que es el cuento popular y es el cuento literario, y este cuento va a tener unas características en específico: narrativo, ficción, breve. Hay prácticamente siempre un personaje principal y es bien importante eso que dice argumental. Todos los cuentos tienen un argumento, tienen una razón de ser, una razón por la cual este autor se sentó a escribirlo. Hay un mensaje que comunican, hay un argumento, ¿ok? Y pues tiene una estructura bastante sencilla: un inicio, un nudo o un conflicto y un desenlace, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cuando expliquemos el esquema de análisis, cómo, ¿verdad? Usted va a analizar todas esas partes del cuento. Bien, así que fíjese que para analizar un cuento lo primero que tenemos que ver es su título y llegar a una conclusión sobre si ese título del cuento es literal o es simbólico. Pero es que no solamente usted al analizar el cuento me diga es literal, no, no, es simbólico. Ok, ajá, pero ¿por qué? Explíqueme, usted tiene que explicarme con el mismo cuento
si ese título es literal, o sea, que aparece de forma literal en el cuento, o es simbólico, o es que el título carga en sí mismo un significado relacionado con el contenido que usted está trabajando. ¿Cuál es el argumento? También tenemos que echarle un vistazo al autor, aunque las obras literarias, ¿verdad? Como decía este hombre conocedor literario ruso, y ahora sé, Todorov, decía que la obra es independiente de su autor. Pero conocer los datos biográficos del autor nos puede llevar a entender en la época histórica en la que el cuento fue escrito y cómo esa situación social que está ocurriendo en ese momento en que el autor está escribiendo influye en la manera en cómo escribe y sobre todo de lo que escribe. Y eso es fundamental que lo podamos entender. Siempre los personajes se van a estudiar cada uno, porque cada uno es una cajita de sorpresas. Podemos tener personajes principales, secundarios, terciarios, y también los personajes se van a clasificar de distintas maneras. Entonces, cuando usted hace el análisis de los personajes en su análisis personal, usted me tiene que describir esos personajes no tanto solo en la función que tienen dentro del cuento y cómo son, cómo se llaman, sino es que también tienes que analizarlos de acuerdo, por ejemplo, a su importancia en la historia. Si ese personaje que me estás describiendo es el personaje protagonista, ¿ok? Del cuento, que todo gira en torno al cuento, ¿ok? Así que ahí podemos establecer lo que es lo del héroe, ¿verdad? Es un héroe. También los cuentos pueden tratarse de villanos o de antihéroes, ¿ok? Si el personaje es antagonista, si se opone totalmente al protagonista, también podríamos clasificarlos como personajes secundarios, personajes incidentales o terciarios, que es los que yo les llamo la famosa silueta, que son personajes que casi ni hablan, que entran para cumplir una función en la historia y listo, ¿ok? Así que tienes que describírmelo según su importancia en la historia. Y también me puedes hablar sobre la evolución que ese personaje tiene y describirme, mira, esto es un personaje dinámico, porque empezó siendo un villano y terminó siendo un héroe. Algo le pasó en el cuento que él cambió su manera de ver la vida y ya no es un villano, sino que es un héroe. Pero también hay personajes planos o personajes estáticos que son iguales desde el principio hasta el fin. El héroe fue héroe todo el tiempo. Eh, el villano fue villano todo el tiempo. Fue un personaje estático. Entonces usted puede decir, pues mira, el personaje principal, que es el protagonista, se considera que es un personaje dinámico por esto y esto y esto. También podríamos hablar de su profundidad psicológica, si es un personaje redondo, que tiene múltiples facetas, que en cierto modo es de una manera, perdón, y en otros momentos es de otra manera. Si es un personaje que es un estereotipo, ¿verdad? Es el valiente, es el tonto, es el malvado, ¿ok? Y no cambia. Es ese su personaje y su papel. Así que cuando estamos describiendo personajes, tenemos que hacerlo de acuerdo a esto, según según su importancia en la historia, cómo evolucionan en la historia y según su profundidad. Así que no solamente se trabaja eso cuando analizamos un cuento, sino que se nos habla acerca del tema. ¿Cuál es ese tema? Este cuento trata de la libertad, trata del amor, trata de la muerte. ¿De qué? ¿Cuál es el tema? Y cómo el autor lo trabaja. ¿Cuál es?
¿Qué piensa? Si tú me dices que el tema del cuento es el amor, explícame cómo el autor ve el amor o cómo describe el amor en ese cuento. ¿Lo describe como una jaula o lo describe como un ave que vuela en el aire? ¿Cuál es la posición del autor en cuanto al tema? Es bien importante que hablemos sobre el estilo y la época, ¿verdad? Cuando hablamos del estilo en el que utiliza un lenguaje moderno, utiliza un lenguaje coloquial, fácil de entender. Y cuando hablamos del ambiente, hablamos de ese estado anímico y físico que vamos a encontrar en el cuento. Cuando vemos eso, ¿verdad? Hablando un poquito sobre los temas, pues mira, hay unos temas universales que casi todos los cuentos tocan alguno de estos temas. El amor, la muerte, la amistad, la lealtad, la justicia, la lucha del bien contra el mal. Y usted podría encontrar los cuentos pueden tratar de cualquier tema, jóvenes, desde prejuicios, pesadillas, injusticia, de todo, fantasía. Pueden ser temas sociales de carácter social como la pobreza y la riqueza, la discriminación, el cambio social, una revolución, el tema de la familia, el tema de la identidad, del libre albedrío, de ejercer la libertad, del miedo, de la locura. Son temas que que son temas bien generales que la literatura está plagada de ello. Así que cuando usted analice el cuento que le toca analizar para esta semana, usted puede consultar esta presentación que la tiene usted disponible en el módulo para ver si en el cuento que usted está analizando se manifiesta alguno de estos temas, ¿ok? Y vaya más allá. Piense en lo que hay detrás de esas palabras que usted está leyendo allí. Bien, en cuanto al ambiente y la atmósfera, cuando hablamos del ambiente, hablamos de la escena física en la que se desarrolla ese cuento. ¿Verdad? Y nos puede ayudar a establecer cuál es la época histórica, por la forma en cómo se visten, la tecnología que manejan. Todo eso nos puede decir a nosotros más o menos en qué lugar y en qué época de la historia se desarrolla ese cuento. Por otro lado, en la atmósfera hablamos de los sentimientos. Hay amor, hay tensión, hay seriedad, hay suspenso, hay tristeza, hay alegría, hay locura. ¿Cuáles son las emociones que se perciben en este cuento? Así que para usted realizar el análisis crítico del cuento de este módulo, usted va a utilizar un documento que hay disponible también allí en el módulo, que es que es el formato, ¿verdad? Para analizar cuentos, ¿ok? Y entonces, como ven, lo primero que usted tiene que determinar es el título, si es literal o simbólico. El autor tiene que buscar de qué país es, cuándo nació, más o menos cuándo fue que escribió, y sobre todo, ¿verdad? Busque ahí a qué corriente literaria o estilo literario pertenece ese autor. Bien, los personajes ahí también le dan algunas otras caracterizaciones de los personajes adicionales a las que yo les di en la presentación. Y vamos entonces al argumento o el asunto. Básicamente, cuando hablamos del argumento del cuento, es que usted va a resumir el cuento. Eh, ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el punto culminante o el clímax? Y cómo se resuelve el asunto y termina el cuento. Es así como tú me vas a resumir el cuento. El tema, pues mire, puede haber un tema general que puede ser el amor,
pero entonces usted tiene que explicarme, porque usted ha determinado que para ese cuento el tema es el amor. Usted tiene que utilizar hasta el mismo cuento para probar su posición. Tenemos el tema secundario, que pueden ser otros temas que aparecen o valores que podemos encontrar en algunos personajes. Todo eso usted lo va a hablar en esa sección de temas. En el estilo, ¿verdad? ¿Cuál es el estilo con el que escribe ese autor? Específicamente, para que se les haga más fácil, enfóquense en el vocabulario que utiliza, si es un vocabulario antiguo, si es un vocabulario moderno, si es un vocabulario sencillo, que yo lo puedo entender. Y por último, el ambiente y la atmósfera, que es lo que les acabo de explicar en el pasado slide sobre el ambiente físico y la atmósfera. Así que con esto en mano, usted se va a sentar, va a leer el cuento que le corresponde para esta semana. Usted, ¿verdad? Va a ir a su Moodle. Todo esto que hemos discutido en este video se encuentra disponible en la plataforma de Moodle en la semana número 6. Y quiero decirles que estoy a su entera y completa disposición para atenderlo todos los miércoles a las 6 de la tarde. Yo me conecto en el Zoom. El enlace siempre está colocado en Moodle. Conéctate y te ayudo si hay alguna de las tareas que te he corregido y has tenido dudas de por qué te corregí así, por qué te quité esos puntos o cualquier otra cosita. Ya saben, miércoles, todos los miércoles de 6 a 7 de la noche, estamos a través de la plataforma de Zoom para recibirles y eh, clarificar, eliminar todas sus dudas. Así que mucho éxito. Estoy emocionada de poder comenzar a ver sus trabajos.